vamos a trabajar la parte de la automatización de las facturas de venta. En este caso, vamos a comenzar a trabajar todo el proceso que tiene que ver con las facturas de venta y cómo automatizar esa integración de las facturas de venta para toda la contabilidad y la parte administrativa. Pero vamos a hablar de cómo se realiza ese proceso de automatización en Megaactivo, o sea, qué es lo que les estamos proponiendo nosotros dentro de todo este proceso de transformación digital y de automatización a nuestros clientes y a quienes no lo son también, pero que les puede interesar todo este proceso de automatización. Entonces, estamos ofreciendo la posibilidad de automatizar todos los procesos de ventas que realizan las empresas, que la pueden hacer con otro software, con un software específico, con un software a medida para esas empresas, pero que usted necesita importarlas, ya sea para tener toda la información dentro de su contabilidad, ya sea porque usted quiere hacer todo el control de la información, porque usted le lleva la contabilidad de esas compañías y usted tiene la posibilidad de ahorrarse toda esa digitación de la información, o ya sea porque usted quiere tener toda la posibilidad de la consulta de la información en tiempo real desde la parte administrativa, desde la parte contable, en nuestra plataforma Megaactivo. Entonces, vamos a comenzar hablando de la primera integración que es importante y que se puede realizar, y esta integración tiene que ver con el archivo Excel de la DIAN. Entonces, no solamente tenemos la posibilidad de integrar la información desde los mismos archivos XML que se generan desde otro software, sino que usted como contador, por ejemplo, puede también descargar la información del archivo de Excel que genera la DIAN y lo puede implementar en la plataforma, lo puede automatizar para subirlo dentro de la plataforma, con la posibilidad de subir no solo 1, 2, 3, 4, 5, 10 o 20 o 30 facturas, sino de subir todas las facturas que usted quiere. ¿Cómo funciona este proceso con la DIAN, este proceso de ese archivo de Excel? Entonces, básicamente en el proceso de facturación electrónica nosotros siempre vamos a tener un cliente, el cliente de ustedes como contadores, por ejemplo, que va a ser esa empresa que se encarga de hacer el proceso de la facturación electrónica, esa empresa que se encarga de generar la facturación electrónica o ese facturador electrónico va a tener un cliente que es a quien le factura. El proceso de la facturación electrónica es muy básico, simplemente la empresa se encarga de enviar a la DIAN un archivo XML, que lo hace con Megaactivo o que lo hace con cualquier otra aplicación o con cualquier otro software, envía el archivo XML a la DIAN valida ese archivo XML, valida tanto el contenido como la forma que tiene la información que está dentro del archivo XML, y una vez que la DIAN valida, revisa, aprueba ese documento, entonces, ¿qué hace la empresa que factura electrónicamente? Simplemente genera un correo electrónico que le va a enviar a su cliente, a quien le adquirió los bienes o servicios, y le va a enviar, ¿qué? Le va a enviar un archivo .zip, donde van a estar un PDF y un XML. Toda esa información de los documentos electrónicos que se van generando, que esa empresa que es facturadora electrónica va generando, van quedando guardados y asentados dentro de la DIAN. O sea, toda la información va a ir quedando dentro de la DIAN. ¿Y qué puede hacer uno desde la DIAN? Yo desde la DIAN puedo, por ejemplo, descargar un archivo de Excel con toda la información de los documentos que se fueron generando allá. Se descarga básicamente un histórico. Les voy a mostrar acá cómo se hace ese proceso de descargar ese archivo histórico. Vamos, por ejemplo, a mirar por acá, en el portal de la DIAN. Vamos a ingresar al portal de la DIAN. Ojalá esté funcional todo y nos deje observar toda la información. Entonces vamos a ingresar al portal de la DIAN para que veamos desde dónde se descarga ese archivo del que nosotros les estamos hablando. Por si alguno no lo conoce, aquí lo va a poder conocer, acá se va a poder dar cuenta de cómo es ese archivo, qué información contiene por dentro y qué es básicamente lo que tiene. Entonces la DIAN pues se encarga de enviarle a uno el correo electrónico con el acceso. Por acá tenemos el correo electrónico con el link de acceso a ese portal de la DIAN. Dentro de todas las opciones que tiene la DIAN, dentro de su portal, entonces tiene esta opción de históricos, y dentro de históricos, si ustedes observan, van a estar todos los documentos enviados y todos los documentos recibidos. Y al final de este listado que tiene histórico, tiene esta opción que se llama descarga de listados. Entonces, esta opción de descarga de listados le permite a uno descargar tanto los documentos emitidos, o sea, los documentos que ha generado la compañía o la empresa, como los documentos recibidos, o sea, los documentos que le han generado al NIT de nuestra compañía y que están allá registrados o asentados en la DIAN. Entonces, en este caso, como el día de hoy estamos trabajando sobre los documentos emitidos, o sea, sobre los documentos que elabora una determinada compañía, entonces en ese caso uno seleccionaría los documentos emitidos, selecciona el rango de fechas del cual desea la información, y con esto el sistema, ¿qué va a hacer? Entonces el sistema les va a descargar un archivo como este que tengo yo acá. Se va a encargar de generar un archivo como este, por ejemplo,
trae simplemente en el nombre un código, y esto es un archivo de Excel. Vamos a abrir, por ejemplo, este archivo de Excel. Este es uno descargado de la DIAN. Yo lo descargué previamente pues para ahorrar en el proceso, porque la DIAN siempre se demora generando el archivo. Entonces, básicamente, el archivo que uno descarga de la DIAN es este. Este es un archivo original descargado desde la DIAN, donde encontramos toda la relación de los documentos. Entonces, si ustedes observan, acá nos aparecen las notas crédito, nos aparecen los documentos soporte, nos aparecen las nóminas, aquí nos aparece todo lo que nosotros hemos generado, las facturas electrónicas, o sea, todos los documentos, que en este caso, porque yo descargué acá fueron los documentos emitidos, nos aparecen todos los documentos que nosotros hemos generado desde la empresa o desde la compañía. Aquí al final, por ejemplo, aparece la información de que son todos los documentos emitidos. Nos aparece el estado en el que está y nos aparece toda la información, obviamente, del tercero a quien se le generó, se le expidió ese documento. Nos aparece la información del IVA, del ICA, del impuesto al consumo. Para que lo tengan en cuenta, es el impuesto nacional al consumo. Y nos aparece el total por el que se generó esa operación. Entonces, este es el archivo que yo puedo descargar y que les mostraba dentro de la diapositiva, que yo al final puedo descargar de la DIAN. Yo como contador puedo descargarme ese archivo y me voy a ahorrar tener que digitar todas las facturas que generó la empresa, que generó la compañía, porque las voy a poder subir o implementar dentro de mi contabilidad de una forma rápida y sencilla. Listo. Entonces, ¿qué va a suceder cuando yo descargo ese archivo de Excel desde la DIAN? Entonces va a suceder que ya es mi relación con mi plataforma, con mi software, que en este caso es Megaactivo. ¿Qué va a suceder? Yo simplemente me voy a encargar de subir ese archivo de Excel a Megaactivo, y Megaactivo se va a encargar de procesarme ese archivo que descargué de la DIAN, y de generarme todos los registros. En este proceso de subir esa información, que ya lo vamos a ver de forma práctica, entonces tenemos la forma de subirlo de dos maneras. Uno, que es sin ítems. O sea, cuando hablamos de los ítems, hablamos de los productos que se facturaron en cualquiera de los documentos, o de los productos que, por ejemplo, se devolvieron en cualquiera de los documentos. Recordemos, mirando el archivo de la DIAN, este archivo que descargamos, que acá no aparece la información de los productos que se facturaron, acá solamente aparecen los totales de cada uno de los documentos. Entonces a mí me dice, por ejemplo, por acá, me dice, vea, facturación electrónica o factura electrónica, esta por ejemplo, se generó esta factura electrónica. ¿A quién se le elaboró? Se le elaboró a una empresa distribuidora surtidor, que este es el NIT de distribuidora surtidor, este fue el IVA que se cobró en la factura y este fue el total del documento, pero observen que aquí en ninguna parte dice que se le facturó a distribuidora surtidor. Entonces, como no hay productos dentro de esta tabla, entonces usted en ese proceso de subir esa información o de pasarla a su plataforma, tiene la posibilidad, uno, de subirla sin importarle los ítems que se facturaron. O sea, yo simplemente subiría, por ejemplo, facturas de servicios, simplemente teniendo pues en general una cuenta por cobrar, teniendo un IVA y teniendo una venta en general, sin tener ninguna discriminación de productos. Recordemos que Megaactivo hace el control de inventarios y todo lo que tiene que ver con productos también, pero en este caso yo subiría simplemente una factura de servicios. Entonces, esa es una de las formas en las que yo puedo interactuar con ese archivo de Excel, en la que yo como contador, por ejemplo, puedo interactuar y subirme esa información y ahorrarme tener que digitar todos esos documentos manualmente, uno por uno. Esa es la primera, que sería sin ítems. Pero hay también otra posibilidad importante, y es que yo puedo subir esa información teniendo en cuenta los ítems. O sea, también puedo hacer un proceso adicional, o nuestra plataforma Megaactivo se va a encargar de hacer un proceso adicional en el cual yo puedo consultar esos ítems en la DIAN, o sea, ver todo el contenido de la factura e integrar la información a mi contabilidad y a mi parte administrativa, por ejemplo, si lo deseo, teniendo en cuenta también los ítems. ¿Cómo funcionaría ese proceso? Porque en este primero que les acabo de mostrar no habría ítems, porque dentro de ese documento de Excel no hay ítems, no hay nada, como ya les mostré, no hay sino los totales de cada uno de los documentos. En este caso, ya el proceso de automatización con el mismo archivo de Excel, porque este ya va a incluir los ítems, pero lo vamos a realizar con el mismo archivo, no es que el archivo cambie, no, es exactamente el mismo archivo que descargamos de la DIAN allá en emitidos, es exactamente el mismo archivo. ¿Qué va a cambiar en el proceso? En el proceso va a cambiar que si a mí me interesa integrar esa información, teniendo en cuenta las líneas de los productos, por ejemplo, para que más o menos entiendan eso, en términos generales, yo dentro de mi plataforma Megaactivo puedo tener, por ejemplo, voy a entrar acá a una de las empresas, yo puedo tener, por ejemplo, productos y puedo tener una integración determinada de acuerdo a los productos, por decir algo.
Yo puedo tener productos que los llevo a una determinada cuenta de ventas o que los llevo a una determinada cuenta de inventario distinta a como lo llevo en otras, o puedo tener productos que son grabados, exentos, excluidos, o puedo tener productos por los que se hace un determinado descuento, iría a otra cuenta, en fin, yo puedo tener la codificación de mis productos dependiendo de una cantidad de características. Yo puedo tener, por ejemplo, líneas de productos y en mi contabilidad manejarlos así. Yo puedo tener, por ejemplo, línea, por decir algo, de televisores, puedo tener otra línea u otra cuenta donde yo maneje, por ejemplo, la venta de los, no sé, los equipos de sonido o equipos de audio, puedo tener otra cuenta en mi contabilidad donde yo maneje, por ejemplo, la venta de los computadores, porque hay empresas que exigen que la contabilidad sea muy detallada, muy al detalle. Entonces, en ese caso, yo tendría que conocer o tendría que saber exactamente qué productos me llegan a mí o qué productos se facturaron dentro de cada uno de los documentos para poder integrar esa información de acuerdo a las líneas de los productos. Entonces, como les decía, este proceso se realiza con el mismo archivo que se descarga de la DIAN, que no tiene ningún ítem. Pero ¿cómo funciona entonces para él poder determinar qué se facturó en esta facturita, o qué se facturó en esta otra, o qué se facturó en esta, o qué se facturó en esta, en cada una de esas facturas? Simplemente, en el proceso de la consulta de esos documentos, el programa, cuando el contador sube la información a Megaactivo, o sea, descarga de la DIAN el archivo XML, el mismo archivo, recuerden que estamos hablando de que es el mismo archivo, ese archivo el contador lo va a subir a Megaactivo. O sea, va a ser el mismo proceso de integrar ese archivo de Excel a Megaactivo. ¿Y qué va a suceder entonces? Si el contador o la empresa que está haciendo ese proceso tiene el certificado digital, entonces Megaactivo se puede conectar con la DIAN. Megaactivo se va a conectar con la DIAN y a través del CUFE o del CUDE de cada uno de los documentos, recordemos, acá dentro del archivo de Excel ese es este campo que tenemos acá, CUFE o CUDE, que es el identificador único de cada documento en la DIAN. Entonces, con base en este CUFE, ¿qué va a hacer el sistema? El sistema comienza a recorrer esta tabla, registro por registro, de los documentos que se van a importar, va a ir a consultar este CUFE en la DIAN le va a devolver la información del XML que se generó con ese CUFE o con ese CUDE que está ahí, y dentro de ese XML que está almacenado en la DIAN, entonces va a estar toda la información de los ítems o de los productos que se generaron en ese documento electrónico, de forma tal que nos va a quedar un XML con ítems y que nos puede quedar tanto en la parte administrativa como en la parte de contabilidad. Entonces, observen que la integración, esto es un monstruo de integración el que hemos realizado con la DIAN, en el cual el sistema puede hasta consultar cada uno de los documentos electrónicos en la DIAN, si usted necesita que esa integración le quede con productos y le quede con toda la información. Entonces, vamos a observar, por ejemplo, esta primera parte de la integración, cómo funciona esta parte de la integración, así como la tenemos planteada y como se las acabo de mostrar. Entonces, vamos a ingresar a la plataforma. En este caso estamos hablando de una aplicación de contabilidad. Entonces, estamos hablando de esta plataforma, que es, digámoslo así, la aplicación de contabilidad para que usted pueda hacer o realizar todos estos procesos. Es una más de las aplicaciones que hemos desarrollado desde Megaactivo. Vamos a entrar acá a la empresa Frontera. Vamos a ingresar con nuestra contraseña. Vamos a ver si hiciera la contraseña. Sí, efectivamente. Entonces, esta va a ser la plataforma desde la cual vamos a poder realizar todos estos procesos. Tema muy importante. Recordemos que en este primer caso de uso que vamos a hacer, pues no va a ser automático el proceso, y no va a ser automático porque usted va a tener que intervenir en ese proceso de irse a la DIAN, descargar el archivo desde la DIAN e importarlo, pero obviamente usted se va a ahorrar mucho tiempo en ese proceso de digitación de información, porque si ustedes miran dentro de un archivito de estos que uno descarga de la DIAN, de un día, de 2 días, de 3 días, de una semana o de un mes, pues pueden haber muchas facturas, muchas notas de débito, muchas notas de crédito que ha generado la compañía. Y si es una empresa que digita mucho, pues obviamente, o que factura mucho, pues obviamente va a tener muchos más documentos que van a tener que ser digitados o llevados de alguna manera a la contabilidad. Entonces, en este caso, este archivo, pues yo acá tengo un archivo muy pequeñito, no tiene sino
65 registros entre todos los documentos que ha emitido la compañía. Inclusive muy importante, observemos que estos registros son de noviembre, o sea, esta es la facturación y los documentos que emitió esta empresa en el mes de noviembre. ¿Por qué tengo ahí el de noviembre? Porque les quería mostrar que, por ejemplo, si usted como contador necesita desatrasar una contabilidad, por ejemplo, usted tomó una contabilidad y necesita desatrasarla, y esa empresa es facturadora electrónica, a la que usted le va a desatrasar la contabilidad y que la va a llevar en mega activo, usted se puede volver y descargar de la DIAN los archivos de todo el año de los documentos emitidos y los va a poder subir a su contabilidad de una forma rápida y sencilla, y no va a tener que sentarse a digitar información, sino que el mismo sistema le va a llevar toda la información a su contabilidad. Entonces observen que son gran cantidad los usos que uno le puede dar a una herramienta como esta que hemos generado desde Mega Activo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo en esta, por ejemplo, tengo los documentos de noviembre. Yo puedo descargar perfectamente esa información de noviembre. Quiero que miremos que, por ejemplo, en noviembre, dentro de la empresa, dentro de la compañía en la que yo estoy trabajando acá, no tengo nada dentro de la facturación para que veamos cómo se realiza todo ese proceso y cómo nos va a subir toda la información a nuestra compañía. Vamos a cambiarnos para el mes de noviembre, para que visualicen ustedes mismos acá en la contabilidad, en la parte administrativa. Por ejemplo, esta es la parte administrativa. Observen que no tenemos nada de información dentro de la parte administrativa, y si consultamos, por ejemplo, la parte contable, pues tampoco vamos a tener nada, por ejemplo, de la parte de contabilidad o de la parte de las ventas, de las notas de débito y de las notas crédito en ese mes de noviembre. No vamos a tener nada de información. Observemos, vamos por ejemplo acá en el comprobante de ventas que tengo yo, observen que no tenemos absolutamente nada de información. ¿Por qué? Porque no hemos todavía subido o sincronizado esa información. Entonces ahora sí vamos a ver cómo se realiza ese proceso mágico de ahorrarnos tener que digitar todos esos documentos y que toda la información nos quede de una vez dentro de la plataforma. Entonces, ¿cómo funciona? Ya tenemos descargado el archivo de Excel de la DIAN, acá lo tenemos. Yo pues, como les decía previamente, yo ya lo tenía descargado para ahorrar pues el tiempo que se demora la DIAN generando el archivo y permitiendo la descarga. Ya tenemos ahí entonces el archivo generado desde nuestra aplicación de contabilidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos simplemente que venirnos por la opción de automatización, y muy importante, ahora les doy un recorrido más o menos por toda esta herramienta de contabilidad, aunque si se dan cuenta de una vez es una herramienta que permite la consulta, la generación de informes y todo lo demás, solo de la parte de contabilidad. Pero la parte que nos llama como la atención el día de hoy es este proceso de la automatización. Entonces yo me puedo venir por este proceso de automatización y acá voy a tener la posibilidad de configurar cómo va a ser la integración de las facturas. Recordemos que todo esto se basa en los documentos electrónicos que están dentro de la DIAN. Entonces yo puedo validar cómo va a ser el proceso de la integración de las facturas de venta. Entonces yo acá puedo seleccionar cómo va a ser esa integración, a qué concepto me van a subir las facturas de venta, a qué documento va a ir esa información, a qué centro de costos, y obviamente le voy a poder indicar al sistema si quiero que me asigne el consecutivo del sistema o no. En este caso, como estamos subiendo los documentos elaborados o generados desde la compañía, pues yo no voy a tener que marcar esta opción, porque cada documento, cada factura de venta va a traer su propio consecutivo, y con ese mismo consecutivo lo vamos a identificar en la contabilidad, en la parte administrativa. Entonces pues necesito que me queden con el mismo consecutivo que traen de la plataforma donde se hubiesen generado esos archivos XML. Entonces simplemente vamos a desmarcar esta opción, por ejemplo, en este caso, de las facturas de venta, y le vamos a indicar a la plataforma qué queremos integrar. Si queremos que nos integre solo a la parte administrativa, si queremos que nos integre solo a contabilidad, o si queremos que nos integre a las dos partes, tanto a la parte administrativa como a la parte de contabilidad. Es importante que tengan en cuenta una cosa, y es que en este proceso de integración es donde yo determino de si voy a hacer una integración con ítems o si voy a hacer una integración sin ítems. ¿Por qué? Porque yo dependo de la configuración que tenga de la integración. Por ejemplo, acá yo dependo de la configuración que tenga del concepto para integrar mi información. Si yo tengo una integración completa de las facturas de venta, donde tengo que me van a intervenir las líneas de los productos por las diferentes cuentas que manejo de venta, de devolución, en fin, o si simplemente voy a realizar la integración de un documento básico de una factura de servicios, en la cual no voy a tener todas esas implicaciones de inventario y demás, sino que simplemente voy a pasar lo básico de una factura de servicios. Voy a pasar un IVA, una cuenta por cobrar, y el valor total de la venta, pare de contar, sin tener todo el, digámoslo así, como todo el entorno de los productos, de lo que se facturó y todo lo demás. Entonces, en ese proceso específico,
de esta configuración de la integración es donde yo voy de una vez a definir yo a dónde voy a llevar mi información, porque eso es el concepto con el que yo voy a integrar mi información. Entonces yo lo puedo integrar si lo quiero, si tengo mi certificado digital de la compañía y quiero integrar con todo lo que tiene que ver con los productos, ítems y demás, pues voy a integrar unas ventas, por ejemplo. Observen que estos son los mismos conceptos que veíamos allá para la integración. O si simplemente voy a integrar una factura básica de servicios, pues por acá también tenemos el conceptico de factura de servicios. Yo los tengo configurados ambos ahí dentro de la compañía, pero el proceso es simplemente seleccionar cómo se va a integrar la información, de si usted va a utilizar ítems o no va a utilizar ítems, dependiendo de la configuración que tenga ya para cada uno de los conceptos y cómo los vaya a integrar a su parte de contabilidad, a su parte administrativa, con o sin ítems, teniendo en cuenta o no los productos que se hayan facturado. En este caso, lo vamos a hacer integrando teniendo en cuenta los productos. ¿Por qué? Porque este es el proceso, digámoslo así, el más especializado que va a hacer la plataforma, puesto que va a hacer que va a hacer una consulta adicional a la DIAN, que es a través de ese archivo XML, consultar el CUFE o el CUDE, como les decía, e ir procesando cada uno de los archivos XML que tiene la DIAN. Entonces, configuramos las facturas, configuramos lo mismo con las notas crédito, cómo van a ser y dónde se van a llevar, si son simplemente notas crédito, por ejemplo, o si son simplemente devoluciones en venta. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a hacer la afectación de los ítems, pues voy a tener que hacer una devolución para que me queden integrados todos los ítems. Si simplemente va a ser una nota crédito general, sin tener en cuenta los ítems, lo mismo que con las facturas, yo voy a seleccionar pues los conceptos respectivos para ese proceso. En este caso, como yo voy a hacer la integración con ítems, para que ustedes vean el proceso de consulta que hace la aplicación a la DIAN y todo eso, entonces lo voy a hacer todo teniendo en cuenta los ítems. Si miramos, por ejemplo, las notas débito, también es simplemente consultar acá el concepto para las notas débito. Yo acá, por ejemplo, ya lo tengo, notas débito, y, por ejemplo, simplemente cómo van a ser esas notas débito. Entonces, notas débito en cuentas por cobrar. Lo mismo seleccionamos el centro de costos. Listo, vamos a dejar que el sistema nos traiga el consecutivo, porque recordemos que estas son las notas débito y notas crédito generadas por la compañía. Y una vez que ya tenemos configurado todo este proceso de integración, tener muy presente cuando las personas tengan este módulo de contabilidad, cuando ya usted tenga acceso a él, que siempre se debe seleccionar por último el de facturas, volverlo a revisar y darle a aceptar. Este debe ser el último que usted debe seleccionar. Entonces, observemos que dentro de este módulo de automatización, por ejemplo, tenemos la posibilidad de subir un archivo .zip, que lo vamos a ver ahorita más adelante, y este que es el que vamos a subir con el Excel de la DIAN. Entonces, cuando seleccionamos esta opción de subir archivo Excel de la DIAN, simplemente seleccionamos el botón y acá es donde se marca esa diferencia entre si vamos a controlar o a manejar ítems o no. ¿Dónde se maneja? Se maneja en esta casilla de verificación. Entonces, ya le configuramos que lo vamos a manejar con ítems. ¿Qué le tenemos que decir? Le tenemos que decir que nos automatice la descarga del XML para la integración por líneas. Este era el que les decía yo que requiere el certificado digital y este es el que nos va a hacer ese proceso de consulta a la DIAN, porque yo puedo consultar los documentos electrónicos si poseo el certificado digital de la compañía. Entonces, este es el que se va a conectar, va a buscar cada uno de los CUFES, de las facturas electrónicas o cada uno de los CUDES, ya sea de la nota débito o de la nota crédito, y nos va a descargar la información del XML allá internamente dentro de Megaactivo, va a coger cada uno de los XML, los va a procesar y los va a ir montando así con ítems como están dentro del XML. Entonces, lo que va a hacer esta casilla es que cuando está marcada, significa que yo voy a hacer esa consulta en la DIAN para poder que el sistema me integre por ítems, por líneas de productos, y cuando no está marcada, es simplemente porque yo solamente voy a integrar las facturas como facturas de servicios sin tener en cuenta ítems, las notas crédito como notas crédito sin ítems, simplemente notas crédito de cuentas por cobrar, y lo mismo con las notas débito. En este caso, le vamos a decir que vamos a automatizar ese proceso de la descarga del XML. ¿Cómo se sube entonces el archivo? Yo ya tengo configurado todo. ¿Cómo procedo a subir ese archivo? Pues yo simplemente me voy a venir donde tengo el archivo. La plataforma es una plataforma que cuenta con todo lo último en tecnología, por ejemplo, en las posibilidades de arrastrar un archivo, traerlo hasta la plataforma y soltarlo acá. Entonces yo puedo arrastrar el archivo y soltarlo acá y el archivo me va a quedar de una vez ahí. Ese es el mismo archivo XML que estamos observando y que tiene pues toda la información de los documentos electrónicos, el mismo que abrimos ahorita de todos esos documentos generados en la DIAN. O también a través de este icono puede usted ir y buscar manualmente el archivo donde lo tiene. La herramienta de arrastrar y soltar pues es una herramienta que es mucho más rápida, que es mucho más sencilla de utilizar que tener que ir por ahí, abrir la ventanita del buscador y tener que empezar a buscar dónde es que está el archivo para poderlo procesar, mientras que por acá uno simplemente
lo arrastra, lo suelta y ya le queda ahí dentro de los archivos a procesar. Una vez que ya tenemos entonces el archivo acá, simplemente procedemos a decirle subir el archivo Excel DIAN. Hay un tema importante. Para quienes no saben cómo se arrastra y se suelta un archivo, simplemente con el clic izquierdo sostenido sobre el archivo yo lo puedo arrastrar, observen, con el clic izquierdo sostenido sobre el archivo yo lo puedo arrastrar, me lo traigo a la ventana donde lo necesite y simplemente lo suelto ahí y ya, ese es todo el proceso, clic sostenido izquierdo del mouse con el archivo, se arrastra y se suelta. Eso puede que la primera vez suene muy difícil, muy complejo de hacer, pero es supremamente muy sencillo ya cuando se tiene práctica, pues en arrastrar y soltar el archivo y si se dan cuenta es muy sencillo. Entonces, una vez que ya tenemos el archivo, simplemente procedemos a decirle que le decimos al sistema que nos suba el archivo Excel DIAN. En ese momento, ¿qué hace el sistema? El sistema va a comenzar a subir, o sea, lo primero que hace es que sube este archivo a la plataforma Megaactivo y comienza, valida el certificado digital, que sí se tenga el certificado digital montado pues como en la compañía, y comienza a procesar uno a uno estos CUFES o estos CUDES de los documentos que se van a subir, por ejemplo, de las notas crédito, de las notas débito, de las facturas electrónicas, porque obviamente él no sube todo, en este caso va a subir las facturas electrónicas, las notas débito electrónica y las notas crédito electrónicas. Entonces comienza a procesar uno a uno estos archivos, estos CUFES, va, lo consulta en la DIAN, descarga la información dentro de Megaactivo, lo procesa y va a comenzar entonces a subirlo a la plataforma. O sea, el sistema va a ir y va a ir procesando cada uno de esos archivos. Vamos a esperar a que termine, él tiene que hacer pues todo su proceso allá interno para podernos procesar toda la información y podernos la traer a la plataforma. Entonces, esa va a ser una de las formas en las que vamos a poder alimentar toda nuestra plataforma, en la que vamos a poder traer todos los datos y vamos a poder ir alimentando. Observen, ya por ejemplo aquí nos procesó y nos empezó a subir la información, ya nos subió por ejemplo las facturas, observenlas, o sea, ya hizo el proceso de consultar todas y cada una de estas facturas en la DIAN y traerlas con ítems, con los productos. Entonces consultó por ejemplo esta factura 3786 que está dentro de este listado. Por aquí está por ejemplo la 3786 que aquí no tenía sino simple y llanamente unos totales. Esta facturita 3786 que simplemente tenía unos totales y aquí ya vino, la procesó y la trajo con todo y los ítems. Entonces observen, aquí ya nos trajo fueron los ítems, pero adicional a que nos trajo los ítems, a que hizo la consulta en la DIAN y nos armó toda la factura, entonces también de una vez que hizo con ella, va y la integra a la contabilidad. Entonces ya la vamos a tener allá dentro de la contabilidad. Y si nosotros ingresamos, por ejemplo, a la contabilidad a hacer la revisión de esa información, vamos, por ejemplo, a revisar allá dentro de contabilidad, ya habíamos visto que tampoco teníamos nada en ese mes de noviembre, pues ya vamos a tener acá toda la información de esos documentos que se integraron en noviembre y que lo subimos simplemente arrastrando y soltando ese archivo y que Megaactivo se encarga de hacer todo el resto del proceso, de consultarlo en la DIAN, de traerlo, de montarlo y de estructurarlo así, ítem por ítem dentro de la plataforma. Entonces este es un proceso que se realiza de una forma muy sencilla, muy rápida y no se demora nada el proceso. Observen, acá subimos algunas facturas, pues no muchas realmente, pero sí subimos bastantes facturas, subimos como 43 documentos o 44 documentos entre facturas, notas débito y notas crédito, y observen que todas nos quedaron y lo fácil que hemos alimentado, por ejemplo, la información de nuestra plataforma administrativa y de nuestra plataforma contable. ¿Haciendo uso de qué? De los procesos que nos van a simplificar, de esos procesos que tienen que ver con la transformación digital y que nos simplifican hacer cosas que a diario se tenían que hacer y que se tenían que demorar porque había que hacerlos manualmente, como tomar cada uno de estos documentos y digitarlos, tener que digitar cada uno de estos documentos dentro de la plataforma. Ya simplemente los cogimos todos y los integramos de una forma rápida y sencilla y nos han quedado todos dentro de la contabilidad y dentro de nuestra parte administrativa. Obviamente todo lo que nos pase acá pues depende de la configuración que usted tenga para ese proceso de integración, pero observen lo rápido y lo sencillo que subimos toda la información. Inclusive para la consulta de esos 43 documentos, si se dieron cuenta, no se demoró tanto el proceso de la consulta en la DIAN, de ir, mirarlo y de traerlo. ¿Qué diferencia hay entonces con el proceso cuando no se hace la consulta en la DIAN? Simplemente que el sistema no nos va a subir facturas de venta con ítems, o sea, con los productos que se comercializaron en cada una de las operaciones, sino que el sistema únicamente nos va a subir todos esos documentos
como si fuesen facturas de servicios. Recordemos que dentro de nuestra plataforma tenemos lo que son las facturas y tenemos lo que son las facturas de servicios. Entonces, en estas facturas de servicios simplemente nos van a quedar los totales. De estas, pues no subimos ninguna. Les quería mostrar el proceso con los ítems y con la consulta de ítems en la DIAN, que es importantísimo que lo conozcan para que se den cuenta de que el desarrollo es bien interesante para todos ustedes, con esa posibilidad de convertir simplemente estas cositas, estos registricos de una tabla de Excel, convertirlos en unos documentos completos con toda la información que quedó almacenada dentro de los XML en la DIAN. Entonces, este es básicamente, digámoslo así, como el primer proceso que podemos realizar dentro de la plataforma, y observen que lo hicimos así tal cual. Descargamos el archivo XML, lo subimos a la plataforma de Megaactivo. Megaactivo, ¿qué hizo? Fue y consultó cada QF, cada QD en la DIAN, descargó el XML, estamos hablando de que lo hizo allá internamente en nuestra plataforma en la nube, descargó cada uno de los archivos, lo procesó y nos armó unos XML con ítems, los cuales nos quedaron dentro de la plataforma administrativa y dentro de la plataforma contable. Acá tenemos, digamos así, un principio de lo que es esa transformación digital. Usted lo puede hacer manualmente con este proceso.